pensé lo mismo, pero me acordé que era el pastor y pues ya vine. Pues estamos, dice la palabra, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Sin embargo, pues queremos que vengan más, así es que usted, como buen cristiano, exhorte a los que no vienen, que conozcas, y márcales el compromiso. ¿Eres o no eres cristiano? Sí soy. Entonces te toca reunirte en esta iglesia o en la iglesia de donde tú seas. Pero sí es importante no dejar de congregarnos. Dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, porque se hace costumbre, y entonces dice, porque aquel día se acerca. O sea que hay que estar bien preparados. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios sabiduría, entendimiento para recibir la palabra de esta mañana. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí. Sabemos, Padre, que muchas veces la intención de nuestros deseos sería mejor estar en casa, ir a otro lugar, descansar, dormir. Pero, Padre, reconocemos que tu palabra es bendición a nuestras vidas, que la comunión contigo es muy importante. Así es que yo agradezco, Señor, por cada persona que hoy está aquí recibiendo, dándote alabanza, dándote su tiempo, su adoración. Y gloria a ti, Padre, te damos porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas de una manera especial y personal. Bendice esta palabra, Señor, bendice a los que escuchan, bendice a tu siervo, Señor, que la expone, y permite que estemos todos en un mismo pensar, en un mismo sentir, para la gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor, amén, amén. Bien, pues, amén, gloria a Dios. Hasta este día hemos hablado de 2 temas importantes. Hemos hablado de la importancia de la autoridad. Tuvimos esa oportunidad de hacerlo hace unos 3 domingos o 4, 3. No podemos nosotros pasar por alto este tema. Es importantísimo porque, al fin de cuentas, cuando hablamos de asuntos de autoridad, tenemos que reconocer que es la atmósfera de Dios. La atmósfera de Dios es el ambiente en donde nosotros nos movemos y establecemos, fortalecemos y desarrollamos el reino de Dios. Por eso estoy compartiendo esta serie de temas que tienen que ver con la importancia de la autoridad. Y la semana pasada compartí con ustedes las áreas de rebelión, todos aquellos puntos básicos, pero a veces muy sutiles, que de alguna forma se presentan en la vida de cualquier persona y que de una forma a veces impensable hace que nos rebelemos hacia lo que representa autoridad. El asunto es finalmente de que si una persona es cristiana, si hemos tenido un encuentro con Jesucristo, que es la imagen misma de la autoridad divina, o si simplemente decimos creemos en Dios, que es la autoridad suprema, entonces siempre va a estar en nuestro pensamiento la intención de estar en obediencia o en desobediencia. Siempre tendremos la disyuntiva de estar, dijéramos, bajo autoridad o en rebelión. Y ya aprendimos la primera y segunda pláticas que es imposible que alguien pueda decir yo voy a quedar en punto neutral. No existe punto neutral. La palabra de Dios de labios de Jesucristo dice que el mundo está bajo el maligno, o sea, bajo la autoridad y control del maligno. Cuando una persona le entrega el corazón a Cristo, somos arrebatados de la autoridad del enemigo y puestos bajo la autoridad de Jesucristo.
Entre más personas tengamos esa experiencia y nosotros nos mantengamos bajo la norma de esa autoridad divina, entonces estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. A menor número de personas, menos o más pequeño el reino de Dios. Está establecido que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es probable que no todas las personas de este planeta, de todas las épocas, crean en el Señor como su Salvador. Pero aún así, cuando usted va al libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que en la descripción de la revelación del cielo, sí se habla de millones de personas que estaremos en su presencia. Y esos somos la gente que hemos aceptado su autoridad. Cuando una persona dice, yo ni con Dios ni con el diablo, entonces está evidentemente rechazando la autoridad de Dios sobre su vida. Y entonces automáticamente se está poniendo bajo la autoridad del diablo. No hay término medio. La autoridad de Dios es buena y entonces nos ofrece la bendición del perdón de los pecados, la vida eterna, la transformación de vida y pasar a formar parte de su iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Pero al fin de cuentas, cuando una persona resiste esa autoridad, entonces lo que sucede es que pasa al ámbito de la autoridad del diablo, y el diablo, su función es robar, matar y destruir. Y él ya tiene un destino eterno, el infierno. Pero entonces, así como fue capaz de convencer a la tercera parte de los ángeles del cielo para que se fueran con él y se rebelaran contra Dios, porque hizo caer a la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa es una metáfora para indicar que él se llevó la tercera parte de los ángeles en su rebelión. Aparte de eso, trabaja para llevarse al mayor número posible de humanos, de hijos creados por Dios, también en medio de su rebelión. Al fin de cuentas, la lucha en el universo es la autoridad de Dios contra la autoridad del enemigo. Al fin de cuentas es el ganar almas para que estén bajo la autoridad de Dios y el reino se extienda, o perderlas y el reino de las tinieblas se fortalezca. Así de simple. A veces estas cosas tan espirituales no las alcanzamos como a comprender adecuadamente. Y yo les recomiendo, aunque no sé si todavía esté, dijéramos, editado, pero hay una novela cristiana, no es la Biblia, no es un libro de teología, es una novela cristiana que se llama Esta patente oscuridad. Es un libro así gordito, pero es una novela tan interesante, de esas que te pones a leerlas y no quieres acabar hasta terminar. Pero es una manera muy práctica de poder tener la capacidad de poder mirar cómo es y cómo opera y cómo funciona el reino espiritual, tanto de Dios como del enemigo. Esta patente oscuridad, me parece que es de Peterson. Entonces, pues a ver, le voy a decir a la librería, ¿verdad? A ver si nos la consiguen, porque usted debe de saber que nuestra librería tiene la función de proveer material para la edificación del creyente. Todo lo que usted compra en la librería tiene dos características. La primera, que le aplicamos descuento. El descuento que nos dan las distribuidoras, a usted se lo damos más barato aquí. Lo consigue más barato que en las librerías del centro. Y la pequeña ganancia que queda es para que opere la librería, y aún así, fíjese, la administración de librería en cada mes toma un porcentaje de la ganancia y lo mete a los gastos generales de la iglesia. Toda vez que usted compre un libro en cualquiera de nuestras puertas o un CD, no está ayudando a la obra, es una bendición para la persona que está vendiendo ahí afuera. Bueno, entonces, aparte de eso, ya después del gran comercial que me acabo de aventar, entonces tenemos que entender que
sería la pregunta clave: ¿bajo qué autoridad está? Porque no todos los que formamos parte de una congregación estamos realmente bajo la autoridad de Dios. Ojos vemos y cristianos no sabemos, ¿verdad? Al fin de cuentas, porque uno puede estar religiosamente, fíjese, religiosamente viniendo a una reunión cristiana, tener hasta la capacidad de servir de una forma muy personal, muy activa en algo dentro de una congregación, y puede, fíjese, todavía parecer hasta súper archi recontra espiritual, de manera que impactas así de repente la vida de alguien, pero resulta que en la esencia no estás bajo ninguna autoridad. Entonces tenemos nosotros la necesidad de tratar este tema, porque una iglesia que no entiende los conceptos de autoridad no va a funcionar bien. Un creyente que no entiende los principios de autoridad no va a funcionar bien. Por eso es importante reconocer. Este es el tema de hoy, para que lo apunten allá en audio y en video. Es que estaban volteando para otro lado. El tema de hoy se llama reconociendo y respetando la autoridad. Porque yo sé que hay autoridad, perfecto, me encuentro con el poli, ¿y qué? Hasta mentalmente le digo algo, ¿no? O balbuceando le puedo decir hasta una palabra grosera. A un pastor, bueno, nos pasa, ¿no? Saben que somos el pastor, ¿y qué? Es que es el apóstol, ¿y qué? Pues es que es uno de nuestros coordinadores, ¿y qué? Es que es el policía que acomoda, les dice por dónde acomodar los carros, ¿y qué? Yo aquí, claro, lo hace aquí, pero en cualquier otro estacionamiento no lo hace, ¿verdad? Porque allá sí respeta la autoridad, pero a veces aquí no. Autoridades delegadas. Tenemos que aprender a vivir bajo autoridad, no hay de otra. Es la esencia de la vida del creyente, al fin de cuentas. Por eso hoy, continuando con el tema de la autoridad, vamos a aprender a reconocer y a respetar la autoridad en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. A través de un policía, a través de un agente de tránsito, a través del director de una escuela, a través del gerente de una empresa, a través de tu jefe, de tu supervisor, a través del pastor, a través del apóstol, a través de diferentes formas de autoridad que se presenten. El policía de un banco, ¿me entiende? Del policía de un estacionamiento, no sé, de la azafata de un avión, de cualquier forma que se presente. Los cristianos tenemos que aprender a reconocer y a respetar la autoridad en cualquiera de sus formas. Pero, dígale a su vecino, oiga, diga, ese tema ya está bien pasado, ese era del tiempo de los programas de televisión, pero en la Biblia está, pero principalmente, dígale a su vecino, tienes que aprender a respetar la autoridad espiritual, porque somos gentes que vivimos en el espíritu. Ese es lo fundamental. Si lo hago aquí, lo hago afuera. Ahora, si lo hago afuera, con más ganas aquí adentro. ¿Por qué? Porque soy una persona que conoce de Dios, estoy bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su palabra, bajo la autoridad de Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Es importante entenderlo. Hay un pasaje en 1 de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 7. Voy a pedirle que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios, y entonces juntos como un solo cuerpo vamos a leer esta palabra. Nos las van a estar pasando de versículos del 1 al 7. Si tiene su Biblia, pues directo, mejor, para que usted sepa que está ahí en esa Biblia que usted tiene en su mano. Dice así la palabra de Dios: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos
de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. O sea, se fue hasta lo más profundo de la sierra, ¿me entiende? A donde nomás las cabras monteses entraban. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino y ni en cuenta, ¿verdad? Tomen su asiento. Este pasaje es muy, pero muy importante. Usted debe de saber que ya Saúl había perdido el reino por su desobediencia, aparentemente por una simpleza, pero fue una desobediencia mayor a la autoridad divina. A él se le dijo por parte del profeta: ve a tal parte, prepara el sacrificio y me esperas, dijo el profeta, yo voy a llegar a ofrecer el sacrificio. Nada más que de alguna forma el profeta tardó en llegar. Saúl comenzó a pensar: no viene, no viene, no viene, este asunto se está alargando. Era el rey, imagínense que al rey lo hagan esperar. Empezó a maquinar sus pensamientos. Acuérdense que empieza por un pensamiento, la rebelión, luego se hace un razonamiento y luego se hace una acción o una palabra. Entonces llega el momento en que dice: bueno, ¿yo para qué quiero al profeta? Además, pues si no quiere venir, que no venga. Además, yo soy el rey. Y entonces él hizo lo que no debería de haber hecho. Cuando llega el profeta le dijo: locamente has hecho, porque con esto ya de por sí andabas mal, Dios ya te tenía en la mira, pero ahora con esto definitivamente el reino te es quitado y Dios va a levantar a otro mejor que tú. ¿Cuál sería la diferencia? Uno más obediente, simplemente nada más. Él era un hombre especial, Saúl. Sin embargo, por una locura de desobediencia perdió el reino. Dios mandó entonces a ungir a David y Saúl lo supo. En cuanto lo supo, pues estableció la competencia, ¿verdad? Así es que procuró destruir a David a partir de ese momento. Este pasaje nos muestra el momento en el que entra Saúl a una cueva a cubrir sus pies. Y de una vez le aclaro: algunos dicen que la expresión cubrir sus pies quiere decir que entró a ser del 2, popó. Como llega mi nieto Eliel y dice: abuelito, ¿cómo se dice? ¿Cacahuate? O ¿cómo se dice? Perdón. Bueno, se los voy a decir. Ya dije, ¿verdad? Al fin que están filmando y no voy a decir nada. ¿Cómo se dice, abuelito? ¿Popó o caca? Y le digo: se dice popó, para que no se viera feo. Y entonces va y me dice: entonces me compras unos popoguates. Digo: ay, chiquillo, tan chiquito ya dice chiste, imagínense cuando crezca. Hoy hasta me puse colorado. Entonces muchos dicen que esa expresión, cubrió sus pies, quiere decir que entró a ser del 2. Pero esa expresión no quiere decir eso. Quiere decir que llegó a recostarse un momento, se quedó dormido. Porque cuando tú estás haciendo del 2 y alguien se te acerca, pues lo notas, ¿no? Y peor que si te están cortando un pedazo de la camisa o del pantalón, pues tendrías que darte cuenta.
Más bien este pasaje dice que estaba dormido, y dormido llegó David, y le cortó una porción de su manto. Estaba dormido. Porque luego hay quienes inventan cosas, por eso prefiero decírselo, aunque sea con parábolas chistosas. Saúl había sido más bien establecido, constituido, rey sobre Israel. Sin embargo, él falló a Dios a través de su desobediencia. Y el profeta Samuel recibió el mandato de Dios de ungir a David como rey en lugar de Saúl. Así que en un momento, de repente, ya había dos reyes, uno en operación, Saúl gobernando, y David esperando ascender al trono con la unción que ya Dios le había dado. Ya estaba ungido. Saúl, a causa de los celos por el nombramiento de otro rey, perdió la calma, perdió la visión, y en lugar de perseguir a los, entonces comenzó a perseguir a David para tratar de matarlo. Era su único objetivo. Andaba en pie de guerra totalmente, y no traía tan poca gente. Cuando le dijeron, dice, después de regresar de perseguir a los filisteos con todo su ejército cansado, me imagino él también cansado, le dijeron, David está por aquel rumbo. Escogió a 3,000 de los mejores guerreros para ir tras David, dice, y no fue a buscarlo a cualquier parte. David estaba en lugares inaccesibles, en donde solamente las cabras monteses llegan, y entonces fue y trató de alcanzarlo para matarlo. Así es que en ese tiempo de persecución, lo interesante es que a David se le presentó la oportunidad para matar a Saúl. Dijéramos así, en charola de plata se le presentó la oportunidad. Pero David, y aquí es donde empieza lo bueno de nuestro tema, pero David tenía la convicción de que aunque Saúl había fallado ante Dios por su desobediencia, aunque lo andaba persiguiendo para matarlo, fíjese, aunque se había levantado como un enemigo terrible en contra de él, David sabía que aún estaba en funciones de rey y que él era el ungido de Dios sobre esa nación. Aunque él también era ungido, el que estaba en funciones era Saúl. David lo entendió, lo reconoció, y en ese momento David supo negarse a sí mismo. David prefirió retrasar su ascenso al trono antes que atentar contra la autoridad establecida por Dios. Y yo creo, esa es una observación personal, que por esta causa David pudo ser el rey que fue. Pudo ser una persona con autoridad de Dios, porque en su momento, cuando él podía haber obrado, dijéramos hasta con la capacidad de estar bien, si usted lo quiere ver humanamente hablando, bien respaldado por las circunstancias, él prefirió respetar la autoridad establecida, y aunque esta estaba mal, aunque estaba fallando, la respetó, y por esta causa llegó a ser una autoridad de Dios. David pudo entonces, fíjese, que ese es el tema nuestro esta mañana. David pudo entonces reconocer, número uno, él es el ungido de Dios, y número dos, respetar a la autoridad establecida, aun cuando él tenía en sus manos la vida de ese hombre en ese momento. Y si usted recuerda el pasaje que acabamos de leer, oiga, pues los mismos que andaban con David, que habían oído que tenía promesa para que él fuera el rey, le dijeron, oye, pues ahí está el momento, ya, dice, ya Dios te pone el momento para que tú lo hagas. Ahora, ¿Dios lo estaba haciendo para que él ascendiera al trono de esa manera? No. Si usted lo ve, prácticamente David ya era rey, ungido, no estaba en función, él ya era. Si él hubiera matado a Saúl en ese momento, ¿qué cree que hubiera pasado? Un caos terrible en la nación,
se divide la nación, los de Saúl, los de David, y entonces probablemente hubiera alcanzado a ser rey, pero no hubiera sido el tipo de rey que logró alcanzar a ser, por causa de que fue capaz de reconocer y de respetar, ¿qué cosa? La autoridad, aun cuando las circunstancias estaban a su favor. Con esto aprendemos entonces la primera cosa. La primera, la obediencia es superior a lo que hacemos. Fíjense lo que le estoy diciendo. La obediencia es superior a lo que hacemos. Saúl era el rey, él podía hacer lo que quisiera, ¿sí o no? Era el rey. Nada más que de parte de Dios había recibido una orden: no hagas el sacrificio. Por causa de la desobediencia, no valió de nada lo que hizo. ¿Sí me está captando? Hizo un sacrificio, sí. ¿Para quién era? Para Dios. ¿De qué tamaño fue el sacrificio? Tremendo, glorioso. Pero su desobediencia invalidó lo que él estaba haciendo a Dios. Por eso aprendemos, la obediencia es más grande que lo que hacemos. Tiene que aprenderlo, no es por hacer que Dios nos mira, no es por lo que aparentemente apoyamos a su obra, por lo que Dios nos levanta. Puede ser que hagamos cosas importantes, notables, sorprendentes o muy espirituales, pero, y otra vez, ¿verdad? Pero si no sabemos reconocer y respetar la autoridad, ¿qué cree? De nada sirve. En la obra y la vida de Dios, y esto es para nosotros en especial como cristianos, en la obra y en la vida de Dios, la sujeción, la obediencia a la autoridad representada o directa es una necesidad absoluta. Necesitamos ser obedientes. Yo creo que ese es el anhelo de nuestro corazón siempre, ¿verdad? Que los que están debajo de nosotros sean obedientes. Es lo que buscamos siempre. Que el papá quiere que la esposa sea sujeta a él y le obedezca. Que los hijos estén sujetos y nos obedezcan. Eso establece la gran diferencia de relación entre las familias, la esposa rebelde o los hijos rebeldes. Lo interesante es que a veces hacia abajo reclamamos, ¿verdad?, sujeción y autoridad, pero hacia arriba no somos capaces de darla. Ese es el grave problema. Por eso hay incongruencia en nuestras vidas, y los que están cerca de nosotros pues la piensan y dicen: pues ¿cómo voy a respetar a este? ¿O cómo voy a obedecer a esta persona si él mismo es rebelde y desobediente? Ahí se establece todo el asunto. El patrón quiere que sus empleados sean obedientes, ¿sí o no? El maestro quiere que sus alumnos sean obedientes, que no se rebelen, aunque se llamen 130 y tantos, ¿no? No importa, hay que aprender. Los conflictos sociales, dice, los conflictos sociales más graves son cuando la desobediencia a la autoridad se hace evidente, se rompe, dice. Hombres que pueden agarrar a un policía y el pobre policía nomás representa la autoridad, no es la autoridad, y lo hieren. Ahora sí que él, ¿qué? Es un trabajador igual bajo autoridad, y él tiene que enfrentarse a ellos porque está sujeto a obediencia a su autoridad. Entonces tenemos que aprender ese equilibrio. Si lo hacemos nosotros, la familia va a cambiar, la sociedad va a cambiar. Lo más importante, el reino de los cielos se va a establecer con mayor fuerza, porque seremos un pueblo de testimonio. La obediencia entonces es más de lo que hacemos. Cualquiera puede hacer cosas, dice, cualquiera puede hacer cosas, pero no todos saben sujetarse en obediencia a la autoridad. Yo sé de gente que hace un montón de cosas, pero cuando tú le dices algo, se atora. Ahí es donde ¿cómo se dice? Donde la puerquita tuerce el rabo. ¿Qué pasó?
No, sí está bien, pero es que yo creo que esto, y se empieza el argumento y se sale la palabra contraria para evadir la autoridad o abiertamente desobedecerla. Si David fuera a gobernar su reino, pero no se hubiera sometido a la autoridad de Dios, sería tan inútil como Saúl. Fíjense, vuelvo a repetirlo. Si David fuera a gobernar al pueblo y no se hubiera sometido a la autoridad, hubiera sido tan inútil como Saúl. La consagración también, fíjense, no cubre el pecado de rebelión. No solamente lo que hacemos no es mayor que la obediencia es mayor que lo que hacemos, o debe ser, pero la famosa consagración tampoco, fíjense, va más allá de la obediencia. Es que yo soy bien consagrado, pero desobediente. Es que yo soy bien consagrado, oro a Dios, leo la Biblia, doy mis diezmos, no falto a ninguna reunión, le sirvo a Dios en lo que puedo, sí, pero no es obediente. Entonces, por una cosita chiquitita, perdemos lo más. El pecado de la desobediencia no cubre, hermanos. El que yo haga las cosas, no hay nada. Hay mucha gente consagrada, pero desobediente, sin sujeción a la autoridad. Y me da pena decirlo, fíjense, me da pena decirlo, pero resulta que luego los más desobedientotes son los cristianos. No solo en la iglesia, también en los trabajos. De verdad, un testimonio terrible que se da, de manera que hubo un tiempo, cuando yo era recién convertido, que patrones cristianos les encantaba contratar a hermanos cristianos porque querían un ambiente cristiano en su empresa. Hoy en día eso es cuestionable. Hoy en día mucha de esa gente, por las experiencias terribles, las más feas con los cristianos, resulta que dice: no, yo mejor contrato a una persona que no conozca a Dios, por lo menos le puedo yo hablar fuerte, ¿verdad? Y no me diga: ay, es que somos hermanos. Y con eso de que somos hermanos, evadimos autoridad. Usted tiene que aprender, ¿me entiende? La Biblia dice que nosotros los cristianos, como empleados, debemos de ser los mejores. La Biblia dice, Tito y Timoteo, por ahí está, los mejores. Y también debemos de ser los mejores patrones. Increíble. La Biblia da instrucciones sobre esa relación autoridad-obediencia laboral. Amén. Así es que hay muchas personas que argumentan, ¿verdad?, que son muy consagrados. Yo soy muy consagrado, mi autoridad no es consagrada, yo le sirvo a Dios, hago oración, el que sabrá Dios quién sabe. Por lo tanto, si él está fallando, yo no tengo por qué estar bajo autoridad o sujeción de esa persona. ¿Es correcto o incorrecto? Incorrecto. David estaba bajo la autoridad del rey Saúl. Saúl estaba fallando al 1000, no al 100, al 1000. Sin embargo, al reconocer la autoridad, la pudo respetar, y eso le valió a él un ascenso glorioso. Puede ser que tu papá en la casa sea el más borrachito y el más desobligado, pero es que crees, es la cabeza de esa casa. Y a lo mejor, ¿verdad?, a lo mejor tanto rechazo ha tenido que ahora él tiene argumentos. Soy así porque aquí todos, aunque sean cristianos, me rechazan y hasta la calle me corren. No me dan mi autoridad. Aquí la que manda es la señora. Y como tiene voz norteña, pues con más ganas, ¿no? Qué bueno que no está La Paz ahora. Pero sí es importante que nosotros aprendamos a ver quién es. A lo mejor el papá es desobligado y no funciona, y teníamos razón de decirle: no, yo ¿por qué me sujeto a ese hombre? Pero sabe una cosa, es la cabeza de la casa. Le toca a la esposa y a los hijos decirle: mi vida, mi amor, ¿qué hacemos? Si él dice: no, por lo que ustedes digan, ya delegó autoridad. Si tú vas con tu papá, me dejas salir y dice lo que diga tu mamá, ya delegó autoridad, ahora sí, con permiso. Pero eso nomás una vez, todas las veces hay que preguntarle, ¿verdad?
Porque algunos la primera vez preguntan, la segunda preguntan, y como el papá siempre dice lo que diga tu mamá, como es bien sujeto el hombre, entonces ellos ya después ya no le dan lugar a la autoridad y siempre van con mamá. No, siempre hay que darle su lugar, siempre. Igual en las células, si una célula tiene una persona que no es cristiana, el jefe de la familia, y la señora quiere tener célula en su casa, tienen que pedirle permiso al Señor. Si Él dice que sí, aunque refunfuñando, la hacemos. Si dice que no, ay, aunque da tristeza, pues no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay que respetar su autoridad. La obediencia en todos los ambientes es importante y tenemos que aprender a reconocer y a respetar la autoridad. Si nomás nos aprendemos esto esta mañana, ya lo hicimos. Reconocer y respetar la autoridad. ¿En dónde? Donde andemos. Hay muchas personas que argumentan que si la autoridad está fallando, el gobierno, el papá, la mamá, el pastor, quien sea, que si la autoridad está fallando, entonces podemos desobedecerla. Sin embargo, David, y nos deja este precedente en la palabra, no actuó en contra de la autoridad aun cuando Saúl estaba obrando mal. David reconoció y respetó la autoridad en la persona de Saúl. En la persona de Saúl. Usted tiene que aprender, hay autoridad directa. ¿Quién es la autoridad directa? El presidente de la República, él es el MMPF del país. Los que no ven qué es MMPF, quiere decir el mero mero papas fritas. Sin embargo, él delega, ¿me entienden? Hay delegación de autoridad. Yo me encuentro a un policía en la calle, gordito. Si me echo a correr, ni me alcanza. ¿De verdad? Ok, no sabe hablar bien, no tiene estudios. Si no trajera ese traje de policía, yo diría, pues ¿quién es? ¿Quién sabe? Pues Juan Pérez, ¿no? Pero resulta que ese hombre trae un traje de azul y trae una placa, que quiere decir que él es representante de la autoridad directa. A mí me toca cuadrarme con ese señor, aunque esté bien feo. ¿Por qué? Porque es la autoridad representada. En todas las áreas va a haber personas que cuando lo ves, ay, ¿a poco es autoridad? Sí, pues Dios lo puso. Al policía, al tránsito, al maestro, a quien sea que es autoridad. Tenemos que aprender a reconocerle y respetarle su posición. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, tomar el reino, pero esto lo salvó. Fíjese, le voy a decir estas palabras, hasta las puse aquí en mis notas en letra grande. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a la unción que está sobre esa persona. ¿Cómo se lo explico? No, si usted dice, hay que obedecer al pastor, no es a mí, ¿me entiende? Es a la unción que Dios me ha dado. A cualquier pastor de cualquier iglesia vamos a tener que sujetarnos, no a la persona, a la unción que está sobre la persona. David no se sujetó a Saúl. David se sujetó a la unción de Dios en Saúl. ¿Sí me están captando? Del verbo captar. Es importante que usted aprenda eso. Si lo hace, ya la hizo usted en todas las áreas de su vida, porque va a dar una imagen tremenda de lo que es ser realmente cristiano. David reconoció la unción que había en Saúl y antes de extender su mano para matar a Saúl, prefirió escapar, huir. David mantuvo por esa acción de reconocer y respetar la autoridad de Dios, mantuvo su reino. ¿Hasta cuándo cree que está el reino de David funcionando? ¿Hasta cuánto le duró el reino a David funcionando por esa acción de reconocer y respetar la autoridad? Hasta hoy. Hasta hoy. Porque hoy tenemos un nuevo rey que se llama Jesucristo.
Y la promesa a David es que le levantaría un renuevo. Por esa acción de obediencia le levantarían un renuevo al que se le daría un cetro y su reino sería eterno. Jesucristo, dice, Jesucristo, descendiente directo de David, recibe el trono de David. Usted y yo estamos bajo el reino de Jesucristo por las acciones de David. ¿Cuántos siglos no han pasado? ¿Quién sabe? Yo ya la verdad ni cuentas hago. Pero el Señor Jesús como hombre pertenece a su genealogía por la sencilla razón de que se sometió a la autoridad. Solamente, escuche bien, pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Solamente, no hay más. Ahora, ¿cómo se establece el reino de Dios? Con esto ya voy más rápido para terminar más o menos a tiempo. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Hebreos 5, 7 al 9, ahora ya hablamos de nuestros días, diríamos. Hebreos 5, 7 al 9 nos revela el principio de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos indica claramente la manera de cómo Dios establece su reino. Ahora fíjese, está hablando de Jesucristo. Jesucristo en esta tierra era Dios humanado. Él no necesitaba pasar por todo lo que pasó. Él podía simplemente ejercer su autoridad divina, romper el cascarón humano y establecer su reino como Él quisiera. Pero esa no era la manera. Por lo tanto, el libro de Hebreos nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, un respeto, un reconocimiento de la autoridad divina. Y entonces, ¿qué más dice aquí la palabra? Versículo número 8. Aunque era hijo, ¿qué quiere decir? Aunque era Dios mismo, por lo que padeció, ¿qué pasó? Léalo fuerte. Jesucristo, estamos hablando del Señor Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si alguien podía haber desobedecido, era Él, era el Hijo, Dios mismo encarnado. Pero el plan era que era necesario establecer el reino a través de principios de autoridad. Y entonces Jesús, el día de su aprehensión ahí en el huerto del Getsemaní, humanamente Él no quería obedecer. Él necesitaba conservar su vida y dijo: si es posible que pase de mí esta copa, yo no quiero pasar por ese sufrimiento. Pero ¿sabe qué dijo? Esas palabras tremendas: pero no sea como yo quiero. O sea, sujetándose a la autoridad divina, dijo: sino sea como tú quieras. Y el Señor oyó esa oración. Este es, dijéramos, el paralelo. Y entonces, por eso que pasó, aprendió obediencia. Y habiendo sido, dice versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ¿qué cosa? Por su obediencia, vino a ser autor de eterna salvación, pero no para cualquiera. Es autor de eterna salvación, pero no es para los rebeldes, no es para los desobedientes, es para todos los que le obedecen. Fíjense, Cristo aprendió obediencia, obedece. Puede dar salvación eterna, pero solamente a los que obedezcan. Si no hay obediencia, no funciona. Por eso me voy a oír mal, pero hay un versículo en la Biblia, Mateo 23, si no me equivoco, que dice: muchos en aquel día me van a decir, hicieron muchas cosas buenas, fíjese, muchos me van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, ¿qué más que dice? En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero el Señor les va a decir: apártense de mí, obradores de maldad, yo nunca les he conocido. ¿Por qué cree?
Porque una cosa es hacer obras y otra cosa es estar realmente en obediencia con Dios ante su autoridad. Por eso, hacer cosas no me gana el cielo. Obedecer es lo que me hace poseedor de la eterna salvación. Bueno, rápido me voy. Él lo hace en base a la obediencia a la autoridad. Él es el Rey, el Salvador, en obediencia a la autoridad. Jesús vino a este mundo con las manos vacías, fíjese. No trajo la obediencia, la aprendió por lo que padeció, y por ello se constituyó en la fuente de salvación para todos los que creen. ¿Cómo establece entonces Cristo el reino de Dios? A través de su obediencia. Jesús, fíjese, jamás desobedeció ni una sola vez. Ni una sola ocasión resistió la autoridad de Dios mientras estuvo en esta tierra. Al obedecer perfectamente y permitir que la autoridad de Dios gobernara en forma absoluta en su vida, el Señor Jesucristo estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. Cuando yo obedezco, entro a esa esfera, a ese ambiente, me mantengo en esto, y entonces pues yo puedo vivir de otra manera. Tal como nuestro Señor lo ha hecho, así también deben de hacerlo sus hijos, porque es los que obedecen también los que ganan esta bendición. Así debe hacerlo la iglesia, ¿sabe? Así debe hacerlo la iglesia y cada uno de los que la integramos, a fin de que la autoridad progrese y se manifieste y consolide el reino de Jesucristo en esta tierra. Los cristianos somos, o mejor dicho, debemos de ser el modelo viviente de la obediencia. El policía que acomoda los carros aquí afuera me debería de dar el reporte más hermoso y me debería decir: pastor, qué delicia es que los hermanos entren con sus coches. Todos lo acomodan como yo les digo, como usted me dijo que les dijera, porque él es autoridad delegada mía. ¿Me entiende? Hasta les da risa, ¿verdad? Pero no, ¿qué? Si yo soy coordinador, no, si yo aquí soy un miembro de hace quién sabe cuántos miles de años. A mí ¿qué? Y yo ¿qué? Sé de alguien, todavía me falta platicar con la persona para ver si es verdad, porque digo, yo no le he dicho nada, pero sé que a uno de los policías lo desafió a ¿qué? Órale, ¿qué? Pues me quito lo espiritual y va a salir la carnota. Chihuahuas. Entonces, ¿a quién pongo? Voy a poner, ya puse al hermano Rodolfo, que órale, así, a ver, él nomás les agarro y órale. ¿Alguien que haga una presión más grande? No, pudiéramos poner, no sé, a un alfeñique, o sea, una persona flaquita y chiquita. Y entonces, nada más porque el pastor lo puso ahí a cuidar y porque el pastor le dijo que él dijera dónde acomodan, todos deberían decir: ah, el pastor te puso, sí, sus órdenes, jefe. ¿Dónde lo acomodo, hermano? Te dejo hasta mis llaves, me lo lavas. Debería, pero ay, caray. Por eso la consagración no es más que la obediencia, la obra no es más que la obediencia. Debemos de ser los primeros en reconocer y respetar la autoridad, téngala quien la tenga. Los ojos de Dios están sobre los hijos del reino. Nos están mirando el Señor. Y así como decimos: ah, este hijo es bien desobediente, lo quiero mucho porque es bien obediente, así ha de decir de nosotros, ¿me entiende? Todos vivimos en la casa, pero unos son rebeldes y otros son obedientes. El reino de Dios fue el anhelo del Padre. Jesús enseñó: venga tu reino. ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es ese reino en el cual se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. Por eso es que el reino es la esfera de la autoridad, porque el reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesucristo. Ya estamos en esa esfera. Los hijos de Dios, en obediencia a su autoridad, somos parte de ese reino. Fíjese bien, no podemos ser hijos de Dios y ser desobedientes a la autoridad, porque entonces más bien seríamos hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia, ¿de quién cree que son hijos? Pues ya dijo,
del diablo. Esa es la mera verdad. Por último, punto 3, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no solo llaman a la gente a creer. Dios no nomás te llama a que cree, tú cree. Al que cree todo es posible. No, espérate, también te llama a obedecer. El que cree, gloria a Dios. Pero una vez que cree, entra a la esfera de la autoridad, donde tiene que manifestar obediencia. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en estar bajo la autoridad del Señor y debemos de obedecerlo. Los que no obedecen son rebeldes. Nos ha dado instrucciones, tenemos la autoridad de la palabra sobre nuestra vida. Dios llama no solo a recibir la vida eterna por fe, también nos llama a mantener su autoridad en nuestra vida por medio de una obediencia activa a su palabra, a sus autoridades delegadas. Adicional a los que somos iglesia, Él nos aconseja que obedezcamos a las autoridades civiles, a las que Él ha establecido en el hogar, en el mundo, en la escuela, en el gobierno, así como que obedezcamos su autoridad directa, la autoridad del Padre. No es necesario especificar a qué persona debemos obedecer, porque no se trata de personas. Yo no les puedo decir esta mañana, me tienes que obedecer a mí, Rafael Salinas. No, porque luego ni estoy. ¿A quién tendrías que obedecer? Al que yo dejo delegado mientras viva. Tengo que saber que yo soy la autoridad de Dios en esta iglesia, pero a veces no estoy. Entonces, ¿a quién dejo el paz? A fulano, a ese. ¿A poco a ese? Está bien chavo, está bien joven, imberbe. ¿Qué quiere decir? Que no le ha salido la barba. Imberbe. Esas son las cápsulas, ¿cómo se dice? Culturales que les doy. Pero, amados hermanos, no es la persona, es la autoridad delegada. Debemos de reconocerla, respetarla. Por nuestra obediencia, escuche bien, el reino de Dios se extenderá sobre esta tierra. En la iglesia es preciso que sepamos obedecer. Toda autoridad dentro del cuerpo de Cristo requiere obediencia. Estamos principalmente, Peniel, bajo un sistema de autoridad delegada. Pastor general, coordinadores o pastores de línea, supervisores, líderes, asistentes, secretario, tesorero, miembros de la iglesia. Estamos así organizados. Como la Biblia le dio el origen el consejo Jetro a Moisés, jefes de miles, jefes de cientos, de 50 y de 10. Ahí están las células. ¿Cómo podríamos manifestar el reino de Dios? Escuche bien, hermanos. ¿Cómo podemos manifestar el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la iglesia? ¿Cómo podríamos permanecer si siempre estamos discutiendo o contendiendo unos contra otros? Siempre, ese es lo peor, siempre tratando de imponer nuestra autoridad, pero al mismo tiempo rechazando la autoridad. Como al poli, pues, ¿me entiende? Ok, tú me tienes que obedecer y yo soy aquí porque yo. Ok, pero ahora hacia arriba, ¿la persona está sujeta? No está sujeta. Porque si no podemos reconocer la autoridad a una persona delegada, menos a la autoridad directa. Tenemos que ser bien equilibrados en todo eso. Toda rebelión dentro de nosotros y de la iglesia debe ser eliminada para no ser obstáculos para el establecimiento del reino de Dios. Una vez que la iglesia haya obedecido, las naciones harán lo mismo. Fíjese, una vez que la iglesia sea obediente, las naciones harán lo mismo. Nuestra responsabilidad es muy grande. Cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en medio de nosotros, entonces sí podemos decir: el reino de Dios, el gobierno, la autoridad de Dios y de su Cristo están en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestro corazón. Por consiguiente, en nuestra familia, en nuestras sociedades, en nuestro país. Somos elementos del cambio, y conste que no soy de ese partido, pero es importante porque nosotros somos sal de la tierra y nosotros somos luz del mundo, la imagen directa de Dios, humanamente hablando, porque somos sus hijos. Lo que hagamos, lo que digamos, lo que actuemos, nuestra obediencia o nuestra rebelión son los que harán
el énfasis, los que darán testimonio al mundo que nos rodea. Yo le invito, amado hermano, a que aprenda la importancia de la autoridad espiritual. 2, a detectar las áreas donde se nos sale la rebelión. Y número 3, que aprenda a reconocer y a respetar la autoridad bajo cualquiera de sus modalidades en donde quiera que usted se encuentre. Amén. Amén. Bueno, pues ese es lo que Dios nos está trayendo para esta mañana. Yo le invito a hacer algo, no es para todos. Si usted dice, no, sí, la ando regando, yo me quiero poner en orden y de verdad decir de todo corazón, Señor, sí, Señor. Si así lo sientes en tu corazón, yo te invito a que tú te pongas de pie y hagamos una oración de reconocimiento y de sujeción a la autoridad divina, a la autoridad delegada y a todo tipo de autoridad que el Señor nos permita encontrarnos en el camino de nuestra vida. Ya sea nuestro papá, ya sean nuestros gobernantes, ya sean nuestras autoridades espirituales, X. Que el Señor haga una obra en nosotros. Yo te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu cabeza y que juntos le podamos decir al Señor: Padre, perdónanos, porque aunque manejamos una consagración, aunque hacemos cosas para ti, sinceramente, Padre, no hemos estado en obediencia al 100%. En esta mañana, Dios del cielo, reconocemos tu palabra. Sabemos que como Padre a un hijo nos hablas y quieres, Señor, que modifiquemos nuestra manera de pensar, para que modifiquemos nuestra manera de actuar. Padre, yo reconozco que no he sido totalmente obediente, que hay áreas de mi vida en la que se sale la rebelión, que mis deseos, que mi carne me ganan y, Señor, me vuelvo desobediente. Pero en esta mañana, reconociendo que tú me amas y que estás hablando a mi vida, a mi corazón, yo quiero, Padre, voluntariamente decirte: me someto a tu autoridad, me someto a todo tipo de autoridad delegada que tú tengas, y como hijo tuyo yo voy a reconocerlas y voy a respetarlas. Permíteme entrar a esa nueva dimensión de vida, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, principalmente como un hijo tuyo. Porque así como pido que me obedezcan, también tengo que aprender a obedecer. Padre, dame la capacidad de hacerlo, porque yo sé que a la medida que yo me rinda a ti bajo el dominio de tu autoridad, a ese mismo nivel tú me vas a dar la fuerza para ser la autoridad que tú quieres que yo sea. Padre Dios del cielo, guarda mi corazón y mis pensamientos. No permitas que mis emociones, carácter, me ganen. Que sea, Señor, tu palabra, tu enseñanza, la que prevalezca en mi corazón. Así, con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, yo quiero invitar también a las personas que nos visitan a que esta mañana den un paso de obediencia. Ese paso es que tú te puedas rendir bajo la autoridad suprema de Jesucristo y tú le recibas en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida, y que esta mañana tú recibas la vida eterna que Él, por su obediencia, compró para ti en la cruz del Calvario. Posiblemente tienes una religión, pero no tienes a Cristo y no tienes la redención de tu alma. Puedes obtenerla hoy bajo el acto de obediencia de entregarle tu vida a Jesucristo. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús,
esta mañana reconozco que tú eres el Señor, que tú eres Dios por sobre todas las cosas, que por tu obediencia al Padre entregaste tu vida en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar, que eres autor de eterna salvación. Y yo necesito el perdón de mis pecados, yo necesito la vida eterna en tu nombre. Por lo tanto, Señor, en obediencia me pongo en tus manos, bajo tu dominio, bajo tu autoridad. Toma mi vida y te recibo en mi corazón, porque en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor lo estoy declarando. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, gloria a Dios. Yo sé que tu oración de sujeción es real, si no, no te hubieras puesto de pie. Pero también yo sé que muchos han hecho una oración hoy en obediencia para rendirse a Cristo. Nos gustaría saber quién la hizo. Levanta tu mano, di: yo hice esta oración, me he rendido a Cristo esta mañana, bajo su dominio, bajo su autoridad. Hoy le reconozco Señor de mi existencia. Allá atrás, 1, 2, 3, 4, 5 manos allá atrás. Dios les bendiga. Acá otra, 6, 7, Dios te bendiga. Esta oración es de rendición, de sujeción, de entrega. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levanta tu mano. Que esta oración sea profunda en tu alma, profunda en tu corazón. El Señor te dé esa gracia de hoy entregarle tu vida. Bueno, vamos a proceder. ¿Qué te parece? Si tú has hecho esta decisión, permítenos ponerte en las manos de Jesucristo. Por favor, pasa, vamos a orar por ti. Y por favor, si tú hiciste la oración, aunque no hayas levantado la mano, pero mientras están pasando, tú quieres pasar, también yo te invito a hacerlo. Es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto de sujeción. Escucha bien, el que no está bajo la autoridad de Cristo y de Dios, está bajo la autoridad del diablo. Por eso el paso de hoy es difícil, porque el enemigo te atrapa, te impide salirte de su autoridad. Pero vale la pena, ¿sabes? Vale la pena dar ese paso, aunque dé miedo, aunque se siente una lucha interna. Pero gloria a Dios por ese paso de fe. Gloria a Dios. Escucha bien, cuando una persona renuncia a la autoridad del diablo, se pone bajo la autoridad de Cristo, sus pecados le son perdonados, tiene vida eterna y pasa a formar parte de la gran familia de Dios. Pero una cosa importante que sepas: a veces el diablo se enoja, de que te le saliste de sus manos. A veces el diablo se enoja y entonces procurará otra vez darte el jalón para que regreses a su dominio. Dios es tierno y amoroso, Él te llama con amor, el diablo te arrebata. Aprende a no permitir que Él te robe la bendición que tú obtienes cuando voluntariamente y por amor te rindes a Jesucristo. Resiste las pruebas, resiste ese jalón, que Él no te robe la bendición porque te estaba llevando a la condenación. Cristo te lleva a la vida eterna. Extiende tu mano y les bendecimos. Padre Dios del cielo, en esta mañana agradecemos tu amor, tu bendición, tu cuidado, tu palabra que llega a nuestros corazones, que la podemos entender. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Padre, que estas personas pasan bajo tu autoridad. Les encomendamos a tu gracia, a tu dominio, a tu dirección, a tu cuidado. Que nadie las pueda arrebatar de tu mano conforme tu promesa, y que ellas puedan vivir la vida nueva que tú les das. Rompemos y quebrantamos todo dominio del diablo, toda maldición, palabra de fracaso, hechicerías, maldiciones son rotas y quebrantadas.
y a partir de hoy los declaramos victoriosos, hijos de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Por favor, acompañen a los consejeros. Ya nos vamos. Toque a su vecino, los de alabanza, que pasen, porque nos vamos a ir en una alabanza de victoria. Esta mañana la autoridad de Dios y de su Cristo y de su palabra están, ¿sabe qué?, triunfando en nuestros corazones. La determinación de ponerte de pie para que públicamente tú te sujetes a esa autoridad es un golpe terrible al diablo, pero es una bendición para tu vida, para tu casa y para tu familia y para tu iglesia. En lo que pasan los de alabanza, les aviso, boletos para el desayuno de damas ya no hay. Va a haber, yo creo que como 1000 mujeres en ese desayuno. Ni modo, hay para otra, ¿verdad? Lástima, Margarito. Bueno, 4 de agosto, domingo 4 de agosto, solamente vamos a tener una reunión. Vamos a meter sillas adicionales, nos vamos a hacer apretaditos. Va a ser un domingo de evangelización, un domingo en el que vamos a traer personas invitadas que no conozcan del Señor, las más que podamos. El predicador oficial de ese domingo 4 a las 11 de la mañana, ya no va a ser las 9, a las 11, es el hermano Alberto Motesi. Así es que, ay, humildemente, el Señor nos trae gente, y yo no lo invité, me hablaron para decirme, ¿cómo ves? ¿Lo recibes? Él ya estuvo con ustedes en el plan seccional una vez y quiere volver a la iglesia. Que venga pues, ahí le damos su almuercito, ¿verdad? Es una gran bendición, una gran oportunidad tener a un evangelista de la talla mundial que él tiene en nuestra iglesia. El famoso evangelista de los presidentes, porque él le ha hablado de Cristo a un montón de presidentes de los diversos países donde él va a compartir la palabra. Así es que, hermanos, es un día de victoria, 4 de agosto, prepárese y vamos a venir bien felices trayendo muchas almas que conozcan de Jesucristo, porque yo creo que Dios va a traerlas a sus pies en ese domingo 4. Amén. Toque a su vecino y le decimos: que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y que esta semana sea bendecida, prosperada, multiplicada, resguardado bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Y que tu entrada y tus salidas sean llenas de paz y llenas de bendición. Que no falte el pan en tu mesa, el dinero en tu familia y la salud en tu cuerpo. Lo estamos decretando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A su Dios grande y fuerte. Amén. Dicen amén.